en medio social. Me hacen el favor de poner su fecha, por favor, en su cuaderno. Ponemos 5/7/2022. Y hemos estado hablando sobre los grupos indígenas que habitaron América. Dijimos que los olmecas vivieron antes de los mayas. Ellos desarrollaron su cultura, su civilización fue antes de los mayas. Después de los olmecas vienen los mayas. A ver, ¿alguien me puede decir después de los mayas quiénes Los aztecas. Los aztecas. Dijimos que los aztecas se desarrollaron en México, ¿verdad? Especialmente en México. Ahí fue donde fue su cuna de desarrollo. Luego hablábamos de los incas. ¿Dónde ubicaron la historia de los incas? O sea, ¿dónde se desarrollaron su cultura? ¿En qué parte de América? Los incas. Ese fue un tema que ya lo vimos. Me imagino que ya estuvieron estudiando algo de acuerdo a ese tema. Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, Chile. Muy bien. O sea, ubiquémonos siempre que pensemos en los incas, ubiquémonos al sur de América, en el sur de América, ¿verdad? Entonces, esos grupos desarrollaron culturas diferentes, pero cada uno de ellos tenía sus adelantos en cuanto a sus actividades que realizaban. Entonces hoy vamos a ver algo que es diferente a ese tema que ya completamos esos grupos de indígenas. Hoy vamos a hablar sobre la llegada de los europeos a América. Cuando llegaron los europeos a América, estaban estos grupos indígenas dispersos en toda América. Sin embargo, los europeos vinieron equivocadamente. Cristóbal Colón pensó llegar a las Indias. ¿Por qué creen ustedes que pensó él que llegó a las Indias? Porque Europa tenía relaciones económicas con China, con India, entonces buscaban unas rutas de comercio. Entonces, Cristóbal Colón, cuando navegó y llegó a América, creyó que llegaba a las Indias porque el agua se lo trajo para acá, ¿verdad? Se puede decir que él vino sin saber a dónde estaba él pisando la tierra. Vamos a ver lo que dice aquí. Dice, el continente americano fue descubierto cuando viajeros europeos llegaron por primera vez a estas tierras. Las consecuencias del encuentro de dos mundos fue drástica para los pobladores americanos. Se produjeron guerras y enfermedades. Las primeras personas europeas que vinieron a América fueron los vikingos, que se establecieron en el norte de Canadá, en un pequeño pueblo llamado Vinland. Nunca exploraron más tierras, o sea, solo llegaron a ese sector los vikingos y no se extendieron a ninguna área más de América, solamente habitaron ahí y por esa razón es que no se consideran que fueron exploradores de toda América, solamente en Canadá. Copien pues, chicos. Dice, en el siglo XV, ese número es romano, ¿verdad? En el siglo XV, Europa tenía relaciones con Japón, India y China. Pero los turcos
se apoderaron de las rutas y fue donde al buscar nuevas rutas para comercio, luego el geógrafo italiano Pablo Toscanelli descubrió que la Tierra era redonda y ahí surge la idea del navegante genovés Cristóbal Colón, que propuso atravesar el océano Atlántico y rodear la Tierra hasta llegar a Asia. O sea, Cristóbal Colón lo que quería era seguir el comercio con Japón, India y China. Quería apoyar a todos los comerciantes y poder seguir trabajando debido a que los turcos ya no permitieron el paso que tenían. Los reyes de España apoyaron a Colón y así realizó sus viajes. O sea, este Toscanelli fue un geógrafo. Él estudió la cartografía. O sea, la cartografía significa que hacía mapas de los lugares que él conocía, hacía estudios puramente de la Tierra y él fue el que descubrió que la Tierra era redonda. En el pasado todo el mundo decía que era Cristóbal Colón, pero no fue así. Cristóbal Colón fue un medio del cual siguió buscándose territorios para poder llegar a Asia. Pero en ese entonces, Cristóbal Colón no tenía las herramientas necesarias para poder ubicarse. Hasta después fue que tuvieron la brújula que los ayudó a los navegantes y hoy en día todavía usan la brújula para indicar hacia dónde se dirigen. Porque el mar prácticamente ahí no hay carreteras, no hay señalizaciones, ¿verdad? Entonces, las herramientas que se utilizan para poder navegar, incluso los aviones también, necesitan diferentes medios para ubicación. Y los reyes de España apoyaron a Colón para realizar los viajes. Ellos les otorgaron permiso y les otorgaron sus naves para poder venir a América. Cristóbal Colón pensó haber llegado a la India, por eso les nombró indios a los habitantes de América. Años más tarde, Américo Vespucio demostró que Colón había llegado a un nuevo mundo y en su honor se le llamó América, o sea, en honor a Américo Vespucio. A este continente se le llamó América, gracias a Américo Vespucio. Las tierras descubiertas provocaron interés por sus riquezas en minerales, suelos fértiles, bosques, etc. El descubrimiento de América colocó a España potencia económica europea. En ese entonces, la corona española cobraba tributo, cobraba impuestos a todos los aqueos que vinieran a vivir aquí y que se apoderaran también de todo lo que se apoderaron de las tierras de América. Entonces, al recibir tanto tributo, España se convirtió en la potencia económica europea. Por eso tuvieron la ambición después de venir más grupos, y cuando vinieron más grupos, surge la conquista, que eso es ya otro tema también que es importante conocerlo. Vamos a ver, aquí está Cristóbal Colón y está Américo Vespucio. Ambos eran europeos, pero Cristóbal Colón, cuando vino a América, tocó tierra americana el 12 de octubre de 1492. Y Américo Vespucio
vino en 1507. Imagínense cuántos años después. Sin embargo, a él se le atribuye o se le reconoce el nombre de América al continente que está mostrando en ese mapa. Ese mapa es el mapa de América, si se dan cuenta. Entonces, Cristóbal Colón creyó haber llegado a la India, porque ese era su objetivo, buscar rutas comerciales para poder ir a la India. Pero circunstancias desconocidas o circunstancias que él pudo haber sufrido en el viaje hizo que él viniera el 12 de octubre de 1492. Y Américo Vespucio ya vino luego. Él sí ya vino directamente porque ya sabía la ubicación de estas tierras. Y aquí está el choque de los dos continentes, europeo y americano. Y vean cómo se vestían los europeos y cómo se vestían los indígenas. O sea, cuando vino Cristóbal Colón encontró a ese grupo